Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, qué gusto que te hayas conectado, qué gusto poder mirarte a través de estas redes sociales de YouTube, de Facebook, de Instagram. Como te darás cuenta, estoy a la entrada de la iglesia y quiero invitarte para que platiquemos un rato. Y mientras te invito a que pasemos, quiero contarte sobre un predicador. Este predicador no es muy popular, no a todos les agrada. Sin embargo, es escuchado en todo el mundo. Es un predicador que su mensaje pocos quieren oír, porque es muy fuerte. Pero a él lo escuchan tanto ricos como pobres. Es un predicador que su púlpito es el mundo. No importa qué rincón del mundo, ahí está él y ahí está su mensaje. Le llega a todo el mundo. Es más, hace llorar al que nunca ha llorado. ¿Quién es este predicador? ¿Qué es lo que dice que todo mundo lo escucha? Este predicador es la muerte. Sí, es la muerte. Ciertamente todos vamos a morir algún día. Estos días hemos conmemorado la muerte del Señor Jesucristo y tenemos la esperanza de la resurrección. Pero ¿qué es la muerte? ¿Qué es la resurrección? ¿Qué es el arrebatamiento? Quiero que vengas conmigo y vamos a descubrirlo en la Biblia. Ella nos da la respuesta de todas las cosas. Por favor, abre tu Biblia en Primera Carta a los Corintios, capítulo 15. Hoy la iglesia luce vacía, tantos esfuerzos por remodelar, por pintar, por arreglar, para hacer de este un edificio bello, pero eso es lo de menos. Lo más importante que nos debemos de preguntar es ¿qué hay acerca de la verdadera iglesia del Señor? Es decir, de ti. ¿Cuánto tiempo has pasado embelleciendo tu relación con el Señor, trabajando para tu vida, para tener una vida espiritual y no caminar en tinieblas como muchos actualmente caminan en tinieblas? ¿Te imaginas cuántos edificios bellísimos hay en este momento, en este domingo, que son inservibles y que están vacíos? ¿Pero qué hay de la iglesia del Señor? Un querido amigo mío, pastor, me mandaba una fotografía el domingo pasado de su iglesia vacía. Y en broma él me dijo, mira, nos quedamos en el arrebatamiento. Cuando yo iba entrando aquí a la iglesia, meditaba precisamente en esa broma. ¿Te imaginas que tú ahorita estés viendo en vivo y te estuviera diciendo a alguien, hey, desaparecieron muchos, te quedaste en el arrebatamiento que la Biblia decía era cierto? Muchos, cuando escuchan estos comentarios y escuchan estas palabras, les da miedo, les da terror, le cambian, le quitan. Otros tratan de esconder o defender ese miedo diciendo, eso nada más es para asustarte y es para sacar alguna ventaja, o no sé qué tantas cosas más se digan acerca de esto. Pero hay algo cierto, que eso va a suceder algún día. Y lo que estamos celebrando el día de hoy, que es la resurrección del Señor Jesucristo, nos deja una gran lección en lo que es la muerte, la resurrección y el arrebatamiento de la iglesia. ¿Cómo serán estos eventos? ¿Qué es lo que sucederá? Esta sensación de vacío que yo estoy sintiendo en este momento aquí en la iglesia no se compara con los acontecimientos que sucedieron hace más de 2000 años, cuando un grupo de discípulos del Señor Jesucristo llegó a la tumba esperando encontrar el cuerpo de Cristo. ¿Y qué crees? El cuerpo de Cristo ya no estaba, se había ido. La tumba estaba vacía. Gloria a Dios. Cristo vive, Cristo reina. Pensar en esto alegró mis días, alegró lo que he estado sintiendo. ¿Sabes por qué? Porque justo el viernes celebrábamos la Pascua, y esta Pascua que celebramos el viernes ha sido una de las más significativas, porque recuerda que la primera vez que se celebró esta Pascua, Dios le dijo a su pueblo que se metieran a sus casas,
que marcaran con la sangre del cordero los dinteles, lo ponían en la parte de arriba y en los dos postes la sangre del cordero, mientras el espíritu de muerte pasaba por encima. Eso significa Pascua, y es lo que les explicamos a las personas cuando la practicamos. El ángel de la muerte no toca nuestra morada, no toca nuestras vidas. Pero muchos todavía se preguntan, ¿cómo no la toca si seguimos muriendo? Y eso es cierto. Yo les decía ahorita de ese predicador la muerte, todos tenemos que morir. Pero ¿qué crees? Va a llegar un momento donde algunos probablemente no muramos y simplemente nos toque ser arrebatados por el Señor. ¿Sí? Eso va a suceder. La Biblia dice que los que ya murieron, nuestros familiares, nuestros amigos que murieron en Cristo, ellos serán resucitados. Me he tomado un amplio tiempo explicando la resurrección, así que yo te invito a que si todavía tienes un poco de dudas sobre esto, te metas a SoundCloud, Casa de Oración Cancún, Gamma GF, ahí te va a aparecer el cintillo, donde tú te puedes meter al estudio de la primera carta a los Corintios, y por ahí de las últimas 2 lecciones hablan precisamente de lo que es la resurrección, cómo será nuestro cuerpo, cómo viviremos, todas estas preguntas que nos hacemos. Pero el estudio lo dejé hasta precisamente el versículo 50 que acabamos de leer. No leí el versículo 51 que nos habla de la otra parte de la resurrección. Fíjate, dice la Biblia que sin la resurrección el cristianismo vale para nada, somos los más dignos de conmiseración. Pero ¿qué crees? Un día Cristo resucitó y Él nos dice que entonces ahora tenemos esperanza. Si tú cometiste el error que yo cometí de estar viendo las noticias, de estar oyendo las noticias, mi teléfono se inundó con los miles de reporteros que tenemos ahí en las redes sociales que me mandaban la misma noticia 50 veces diciéndome lo que yo ya había visto, y lo único que ha provocado eso era entristecer mi alma y en cierto punto abrir la puerta al miedo. Pero esa puerta del miedo se abre cuando hay desconocimiento. Cuando hay desconocimiento de las verdades de Cristo, porque cuando el miedo se intentaba apoderar de mí, el miedo por mis hijos, por mi iglesia, por mis amigos, mi familia, ¿qué va a pasar? Entonces empezaba una batalla donde yo tenía que regresar y tomar las promesas de Dios. Tomarme de lo escrito está y creerlo. Pero a muchos se nos han olvidado esas promesas y hemos dejado de creerlas. Hemos dejado de ponerlas en práctica. Y mira lo que dice el versículo 51 de 1 a los Corintios capítulo 15. Y agárrate, vamos a empezar con este viaje. Para iniciar con este viaje, ¿qué te parece si inclinas tu rostro ahí donde estamos para que oremos? Antes de inclinar el rostro, yo te quiero pedir que vas a tener la tentación de, probablemente tengas el celular y querer ver los asuntos de tu perfil de Facebook o de YouTube. Yo te animo a que no lo hagas, por favor. Vamos a darle este momento de devoción a Dios, vamos a dedicarle la totalidad de nuestra atención. Vas a tener todo el día y tienes muchos días para hacer eso. Concéntrate este rato para estar con el Señor. Ahí ponme en los comentarios, gracias por los que están saludando, por los que ya se conectaron, bienvenidos, pero ponme ahí, contesta, interactúa conmigo, porque a la distancia puedo ver algunos mensajes, pero todos los que estamos conectados nos damos cuenta que estamos en un mismo sentir. Tus preguntas, tus comentarios, escríbelos ahí y yo voy a tratar de estarlos respondiendo, yo voy a tratar de darte retroalimentación a lo que vamos a estar platicando. ¿Estás listo? ¿No te vas a distraer? Dile al que está al lado, hey, ya te vi que te estás distrayendo. Vamos ahora sí a orar y poner en las manos de Dios este tema tan importante para la actualidad en la que estamos viviendo. Señor, te pido en Cristo Jesús que nos hables. Señor, yo pongo en tus manos mis labios inmundos para que uses mi vida, Señor, para poder llevar un mensaje
a tu pueblo en cualquier parte del mundo donde estén, para alertarnos, pero también abrazarnos con esperanza. Señor, por favor, usa mis pensamientos, mi mirada y mis palabras para poder llevar este mensaje tan duro y tan lleno de esperanza. En Cristo Jesús te lo ruego. Amén y amén. Dice el versículo 51, he aquí yo os digo un misterio. Este misterio es nuevo para los corintios, es un misterio nuevo para la iglesia antes del Nuevo Testamento. Para ellos no ha sido descubierto, pero para nosotros ya ha sido descubierto. Dice el versículo 51, la segunda parte, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Y aquí es donde se pone interesante la cosa. Dice la Biblia, no todos vamos a dormir, sino que vamos a ser transformados. Este misterio lo revela el versículo 52 y nos dice cómo va a ser. Dice el verso 52, será en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Pablo tenía la expectativa de ver a Cristo venir en las nubes. Y muchos se pudieron haber reído de él, es más, yo estoy seguro que se rieron de eso. Pero yo creo firmemente que debe de ser la expectativa de todos los cristianos. Esperar ver la venida del Señor en las nubes y no con miedo como muchos están. ¡Oh, el fin del mundo! ¡Oh, las plagas! ¿Qué va a suceder? Te estás perdiendo lo más emocionante y lo más glorioso que dice la Biblia que va a suceder. Si nos llegara a tocar el momento del arrebatamiento, gloria a Dios. Será un acontecimiento muy importante. Miren lo que dice Pablo en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, verso 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él. Dice Pablo, en un momento. La palabra en un momento proviene de nuestra palabra átomos, es decir, que no puede ser cortado o dividido, para enfatizar lo rápido que será el momento del arrebatamiento. Dice la Biblia, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Por qué? Quiero que entiendas esto. Cristo murió en la cruz del Calvario y lo conmemoramos este viernes en la Pascua. Resucitó y porque Él vive, ahora nosotros tenemos vida eterna. Entonces, cuando un cristiano duerme, hace eso. Duerme con la esperanza y la promesa que va a resucitar en Cristo. Pero si no nos tocó la muerte y estamos en vida, ¿qué va a suceder? Bueno, la Biblia dice que seremos arrebatados. Algunos le han llamado el rapto de la iglesia y no falta quien se levante y diga, eso del rapto, ¿dónde habla la Biblia del rapto? Bueno, no dice la palabra rapto, como tampoco dice la palabra Trinidad y como tampoco dicen otras muchas palabras, y que diferentes versiones ocupan diferentes palabras, pero lo que hace es un énfasis que va a ser en un arrebatamiento, un jalar con violencia rápidamente el pueblo del Señor, porque nosotros no somos puestos para ira. Los hijos de Dios no somos puestos para la ira. El juicio de Dios, escúchame tú que estás lleno de temor, el juicio de Dios no es contra sus hijos, es contra el pecado. Si tú no has recibido a Cristo, tú no has creído que solamente, escúchame, solamente Jesús es Dios y es el único mediador. Nadie, escúchame porque esto puede cambiar tu historia y el acontecimiento del que te estoy hablando. Si tú me dices que Jesús es un mediador, pero que hay otros personajes bíblicos o no bíblicos, te tengo una mala noticia. Tú no estás creyendo lo que la Biblia dice. El único, por así llamarlo, requisito para estar en el Señor es creer en Jesucristo su Hijo, como Dios, como mediador, como el único Dios y mediador y Señor nuestro.
Esa es la clave, lo importante. ¿Para qué? Para que si hemos quedado, si estamos vivos, si el Señor viene, seamos arrebatados juntamente con los que se nos adelantaron. ¿En dónde? En los cielos. ¿Cuándo? Sigue diciendo, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros seremos transformados. Y wow, esto es precioso, porque esta trompeta que va a sonar no se refiere a la trompeta del Apocalipsis. Ojo, cuidado, porque hay quien ha confundido esto. Sino esta trompeta que anuncia la era final del hombre, la era final de la iglesia. El día de ayer mi esposa y yo estábamos leyendo en la terraza de la casa y de pronto escuchamos que algo tronó y fue bello, y lo primero que pensamos es que iba a llover. Entonces yo volteé a ver al cielo y mi esposa me dijo, qué raro, no está nublado. Y yo le dije, bueno, es un trueno. Después en la tarde, y tal vez lo puedas ver en las noticias, mi esposa me dice, oye, mira lo que están diciendo en las noticias. Todo el mundo estaba comentando sobre ese trueno que se escuchó en el cielo y pues un montón de cosas, ¿no? Que si explotó una gasolinera, que si los Illuminatis, los reptilianos, o sea, un montón de hipótesis sobre este trueno, ¿no? Entonces mi esposa me preguntaba y me decía, ¿tú qué crees que haya sido? Entonces yo le dije, mira, yo no sé, hasta tener algo y saber qué fue, yo no sé, pero sea lo que sea, debemos estar súper tranquilos. Si explotó una gasolinera, vamos a orar por las personas que seguramente estuvieron allá. Si es un tronido de lluvia, gloria a Dios, necesitamos la lluvia, hay incendios forestales. Y si fuera un sonido de trompeta que alerta a su iglesia, gloria a Dios también. Es decir, sea lo que sea, tú vive confiado. Dice el salmista, yo me acosté y dormí. Hay muchos que ahorita no pueden dormir. Y sigue diciendo, y yo desperté y Jehová me sustentaba. Tú eres mi roca, tú eres mi escudo, tú eres mi fortaleza. ¿De quién temeré? ¿De quién he de atemorizarme si tú estás conmigo? Así que sea la trompeta, sea una explosión, sea lo que sea, hermano, tú debes de estar gozoso. Y no estoy diciendo con esto que ese tronido que escuchamos sea específicamente algo. Mira lo que dice la Biblia en 1 Corintios 4:16. Dice el verso 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Juan, capítulo 14, versículo 3. Y si me fuere, este es el Señor Jesucristo hablando, yo os prepararé lugar. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez. Esta es su segunda venida, esta es la promesa de su segunda venida. Y os tomaré a mí mismo, este es el arrebatamiento, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Hechos, capítulo 1, versículo 11. Los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¡Wow! Esto no es todo, hay más. Tito, capítulo 2, versículo 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Te das cuenta? Te he leído estos pasajes para que tú mires que por todos lados nos promete que Él va a venir, que así como resucitó de los muertos, nosotros resucitaremos también. Y así como Él ascendió al cielo, así también nosotros ascenderemos. Esta Pascua es tan importante cual no antes en la historia, por los acontecimientos que estamos viviendo, por la era que estamos viviendo, por todo esto que tú miras a tu alrededor.
Cristo viene y viene pronto. Verso 53. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortal. Esta expresión de se vista nos habla de ponerse encima. Filipenses 3:20 lo explica de esta manera. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Es decir, que por el poder con el cual también puede sujetar a sí mismo las cosas, así como el astronauta necesita de un traje especial para salir de este planeta, así nosotros, sin estas dos características, no podremos estar con el Señor. ¿Cuáles esas dos características? Incorrupción e inmortalidad. Este cuerpo que tenemos es un cuerpo que se corrompe, es un cuerpo que se pudre, es un cuerpo que va a terminar en la tierra. Y necesitamos un cuerpo que sea incorruptible. Y también necesitamos la inmortalidad, es decir, una vida eterna. Fíjate, y sígueme con calma, verso 54. Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Ese enemigo que nos estuvo molestando toda nuestra vida cuando caminábamos en ignorancia, que atemoriza a todo el mundo, como te dije en la introducción, su púlpito es el mundo, todo mundo llora, es para ricos, para pobres, para poderosos, para no poderosos. Ese enemigo que ha estado atemorizando y llegando a cada rincón, ese enemigo será sorbido. La muerte ya no tendrá poder. ¿Cómo lo sabemos? Porque la muerte no pudo con el Señor Jesucristo. Él resucitó, Él está vivo, Él la agarró por el pescuezo y tenemos vida eterna. Mira lo que dice Isaías 25, versículo 8. Destruirá a la muerte para siempre y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Wow. Por eso es que ahora Pablo se burla y con sarcasmo dice esto, requería de sarcasmo esto. Ve versículo 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Una figura para que entendamos un poquito esta expresión de sarcasmo que está empleando Pablo es por ejemplo cuando viene un tornado y destruye las casas que quedaron. No quiere decir que ahora le decimos no, ya no lo vamos a controlar el tornado, ya no. Lo que quiere decir es que cuando Cristo resucitó, las aparentes victorias de la muerte quedaron anuladas. Esto es lo que está diciendo. Aquello que la muerte creyó que venció y que el diablo, que el Señor lo reprenda, cuando murió Moisés, él se regocijó porque dijo, ya acabé con Moisés. Cuando lo hizo con David, él dijo, ya acabé con David. Cuando lo hizo con el Señor Jesucristo, cuando él pensó que lo hizo con el Señor Jesucristo, él celebró seguramente, pero la Biblia dice, ¿dónde estás, hijo? ¿Dónde estás? Tú no puedes contra el Dios Todopoderoso. ¿Dónde está la victoria del sepulcro? La tumba está vacía. Cristo resucitó y porque Él vive, nosotros viviremos. Y porque Él ascendió a las nubes, nosotros ascenderemos con Él en el arrebatamiento y viviremos con Él por la eternidad. Aleluya, aleluya. Fíjate lo que dice el verso 56. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado. Entonces la Biblia nos recuerda qué es lo que mata al hombre, por qué el hombre está muriendo, por el pecado. Romanos 5, versículo 12.
Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y dice también en Romanos, ¿no? La paga del pecado es la muerte. ¿Qué es entonces el pecado? Romanos 1:25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Entonces, el pecado, amado hermano, amigo que estás escuchando, es precisamente esto: cambiar la verdad de Dios por mentira. Sí, adorar, venerar lo que Dios mandó no hacer. Y no dice que no lo hagas con Dios, sino que lo hiciste primero, lo haces primero con esos ídolos, con esas otras criaturas. Y el pecado es cambiar la verdad de Dios y escoger la mentira. El asesinato, el robo, la homosexualidad, el vituperio, todo esto que vemos son las consecuencias del pecado, las consecuencias de cambiar la verdad de Dios por la mentira. Pensar que el mundo se trata de ti, pensar que todo gira alrededor de las personas, de los humanos, de cómo me siento, de qué tengo, de qué no tengo, nos ha llevado a querer poner al hombre en el lugar de Dios. Y hay muchos lugares, incluso iglesias entre comillas cristianas, donde ponen al superungido casi como un Dios, y la gente dice, no, nosotros a Jesús el Rey, ¿no? Escúchame, Jesús el Rey, pero a Jesús lo tienen nada más como su despachador, su dispensador, porque quien se lleva todos los aplausos, quien se lleva todo, es ese hombre, son esos hombres mentirosos, diciéndole a las personas que son Jehová Juniors, diciéndole a las personas tantas mentiras, que si tú das tu dinero te ganas la salvación, diciéndoles que a punta de dólares te meten al cielo. Escucha las mentiras que están diciendo, y si lo estás escuchando, como te dije al principio, es porque estoy sonando la trompeta diciéndote que Cristo va a venir. Sigue diciendo este versículo que estábamos leyendo, 56 de 1 Corintios. Lo repito: ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Es decir, la ley empoderó al pecado. ¿Por qué? Porque el hombre que quebranta la ley entonces se vuelve pecador. Si no hubiera ley no quebrantaría nada. Y dice la Biblia, el alma que pecare, es el alma que corrompa las leyes, esa morirá. Ezequiel 18:20, ¿verdad? Entonces, pudiera alguien decir, pero ¿qué sucede con los que no conocen la ley? ¿Qué sucede con aquellos que desconocen lo que nosotros sabemos de la Biblia? Bueno, esto se responde bien sencillo. Romanos 2:14 dice así: porque cuando los gentiles que no tienen ley, ojo, hacen por naturaleza lo que es de la ley. Es decir, ¿quién les dijo que es malo asesinar? ¿Quién les dijo que es malo robar si ni siquiera abren sus Biblias? ¿No? Ya está integrado en el software de todos, de toda la humanidad. Desde Caín, cuando asesinó y huyó, todo esto ha sido así. Cuando se escondió, hay un software, una programación en nosotros que nos dice lo que está mal y lo que está bien sin que te lo hayan dicho. Sigue diciendo: estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Es decir, la mente, la conciencia te acusa, eso está mal, eso no está bien. Y cualquiera, esto no es para los que conocemos la Biblia, esto es para cualquiera. Dice el verso 16: en el día en que Dios juzgará
por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Es decir, va a venir el Señor a juzgar, pero tuvo que haber una medida. ¿Cuál es esa medida? El evangelio del Señor Jesucristo. ¿Qué es el evangelio? Que Dios vino para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si tú estás escondido en esta promesa, ya la hiciste. Ya la hiciste. Pero si tú te agarras un poquito de aquí, pero te agarras de otras cosas, cuidado, porque va a venir este juicio y va a haber un castigo al pecado. Capítulo 15, verso 57. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Este es precioso. Mira, cuando nos ponemos nerviosos, cuando nos da miedo, cuando decimos es que yo no voy a poder, yo no puedo vivir en santidad, es que yo trato de vivir sin pecado y sigo pecando. ¡Ey! Tranquilo, gracias sean dadas a Dios, porque hubo un pago. Para ti fue gratis, pero se pagó y fue un pago costosísimo. Primera de Juan capítulo 2 versículo 12 dice así: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. ¿Cuál nombre? El nombre de Cristo, el Señor. Ese es su nombre, el Dios Todopoderoso. Jesús cumplió la ley y por Él somos salvos. Mira, Romanos 7 versículo 6. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Gálatas capítulo 3, versículo 13 dice así: Cristo, Jesús, nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Te das cuenta? Cristo pagó ese precio en la cruz. De esto se trata la Pascua. De esto se trata estos días. De esto se trata la introspección que tenemos santos. Mira, que cada año, en días que nos guardamos para meditar en esto, todo el mundo fuera en la calle, todo el mundo de vacaciones, lo menos que pensaban era en darle gracias a Dios por lo que hizo. En la playa, en las albercas, en todos lados. Y un virus, una plaga, nos ha metido a la casa para que meditemos en el Señor Jesucristo. Y déjame decirte que no hay nada que se le escape al Señor. Él está en control del COVID, de la influenza y de todas las plagas que hay y que van a venir. Él es nuestra esperanza. Pero también, después de darnos estas grandes y preciosas noticias, nos da ahora esta exhortación. Así que, hermanos míos amados, verso 58. Así que, hermanos míos amados, mira, si ya llegaste hasta este punto de la predicación, después de todo lo que ha dicho, del arrebatamiento, y sigues aquí, es porque eres amado. De otra manera ya hubieras abandonado, ya hubieras rechinado los dientes, ya hubieras dicho, no es cierto, y hubieras hecho tantas cosas. ¿Por qué? Si realmente creemos en el Señor Jesucristo, vivimos agradecidos, porque Cristo tomó nuestro lugar en la cruz, en la tumba, y Él fue las primicias de la resurrección. Es decir, Él fue el primero que llegó al cielo como ofrenda para que nosotros podamos llegar. Entonces, si tú eres un amado del Señor y tú eres una amada de Dios, estas palabras son para ti, grábalas. Estad firmes y constantes. Firmes y constantes. ¿Tuviste miedo? Échalo afuera y ponte firme y constante. ¿Lloraste? ¿Te llenaste de pánico? Firme y constante. ¿Están cerradas las iglesias por esta contingencia? Seguimos firmes y adelante.
Tal vez estás postrado en cama con la infección o con otra infección. Iglesia de Cristo, firmes y adelante. Tal vez eres un misionero que está en lugar fuera, lejos de casa, firme y constante. Tal vez eres un pastor que también está sufriendo los estragos por las faltas de ofrendas. Pastor, a ti te digo, firme y constante. Tal vez te está costando trabajo tener este tipo de reuniones en líneas porque no tienes los recursos. Amado pastor, siervo de Dios, sierva de Dios, firme y constante. Tal vez eres el único en tu familia que ha entendido esta gran promesa y tú dices, tengo que pelear por mi esposo, por mis hijos. Mantente firme y constante, no retrocedas, porque es el tiempo de que la iglesia de Cristo se levante para la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Efesios capítulo 4, versículo 14, dice así: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera, de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Ten cuidado, porque en estos tiempos dice la Biblia que muchos apostatarán de la fe. ¿Cómo puede alguien apostatar de la fe? Yo no me imagino, pero ¿sabes algo? Después de ver lo que estamos viendo, que nunca el enemigo ha sido más malvado que cuando se pone una Biblia y traje y corbata. Yo por eso no uso corbata. No es cierto. Los que vivimos en Cancún sabemos por qué yo no uso corbata. Pero mira, cuando hay alguien con Biblia que se para en un púlpito y empieza a hablar la Biblia y empieza a desviar a muchas personas que no la abren, que no la leen, que le sacan un versículo, un verso, y esa es toda la predicación. Y les doran la píldora, y tú eres único y bonito, y tú eres el mejor empresario, y tú, nadie se parece a ti, no importa lo que te digan, y solamente te están dorando la píldora. Y sí te hablaron la Biblia, pero acuérdate que también el diablo pronuncia la Biblia, también el diablo usa la Biblia, lo hizo con el Señor Jesucristo, también le dijo al Señor Jesucristo, escrito está, también lo hace. Pero tú debes de ser una persona que lee la palabra de Dios, que está listo, que está firme y constante, y sigue diciendo aquí, creciendo en la obra del Señor siempre, es decir, madurando, no solamente el domingo, no solamente el día que nos conectamos, siempre, siempre, siempre. Hay una paráfrasis que me gustó mucho de un filósofo teólogo, Gordon Clark, que él escribió este mismo versículo así: por tanto, debiéramos mortificar las emociones, ser firmes, inconmovibles, inalterables, no erráticos ni atolondrados, fácilmente desanimados, y debiéramos multiplicar nuestras buenas obras en la seguridad de que nuestro Señor las hará fructíferas. Este pasaje me habla de madurez, me habla de no quedarme enano espiritual, me habla de crecimiento, me habla de sobrepasar. Esta misma idea está en Efesios capítulo 1, versículo 7. Vamos, por favor. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Versículo 8. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Tenemos la redención. Y hizo sobreabundar. Sí, Dios ha sido todo esto, Dios ha hecho todo esto por nosotros. Y ahora Pablo nos aconseja hacer lo mismo. ¿Qué es sobrepasar? Sobrepasar es dar la milla extra, esforzarse más. Ya cumplí, ahora voy a hacer más. Ya hice mi parte, puedo hacer más. Debemos de encontrar ese equilibrio entre el descanso, el estar relajados, pero también el estar activos y trabajando en la obra del Señor. Recuerda que el taller del diablo es la ociosidad. Estamos encerrados en casa, pero no significa que estamos ociosos todo el día. Paradójicamente, yo me he dado cuenta que ahora que no salgo de casa, es cuando más trabajo tengo.
Y me preguntaba una persona, pero es que pastor, tú tienes mucho tiempo, por eso te da tiempo de pintar el mural y por eso te da tiempo de esto. Si tú estuvieras metido en mi casa, te darías cuenta que cada minuto cuenta, cada minuto es importante, pero debemos de ser ordenados. A nuestros hijos les han dejado, tal vez a los tuyos también, les han dejado escuela en casa. Y llega un momento donde ellos están estudiando y es tiempo de estudiar, pero llega un momento donde yo mismo les cierro el libro y aunque alguien llegue y diga, es que tienen que seguir estudiando, tienen que seguir haciendo, mi orden en casa es no, se cierra porque es tiempo de descansar. Y cuando se abre es tiempo de estudiar, así que me apagan la televisión, me apagan la música y nos ponemos a estudiar. Orden. Y entonces viene la bendición de Dios. Y este llamado es para que los cristianos estemos incansablemente trabajando para el Señor. Nuestros recursos, nuestros talentos, nuestros dones, nuestro dinero, nuestra mente, nuestro espíritu, nuestras fuerzas, invertirlos en la obra del Señor, porque Él viene. ¿No te has puesto a pensar qué genial es que participemos de la última generación, que por el mensaje que demos se cumpla la promesa de que cuando todos escuchen que Jesucristo es el Señor, entonces acontecerá esto? Dice Santiago capítulo 2 verso 26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Sí, nosotros somos salvos por fe y no por obras, pero no quiere decir que los cristianos no hacemos obras. Tristemente hay muchos que le llaman humanismo a ayudar a las personas. Y no te confundas, como cristianos Dios nos llamó a ayudar al pobre. Sí, siempre va a haber pobres, porque nuestra prioridad es Dios. De nada sirve que le des comida a las personas cuando tu alma se está perdiendo. Pero si tú vives una vida firme en el Señor con fe, también somos llamados a buenas obras. Contribuye, si eres de otra iglesia, contribuye en tu iglesia. Aquí en esta iglesia tenemos el comedor para los niños, tenemos el centro de rehabilitación, salimos a las misiones, salimos al evangelismo, ayudamos a las personas alrededor. Puedes contribuir en la iglesia, con tus bienes, con tus dones y tú mismo contribuir para que el reino no pare. Sigamos y seamos parte de este exhorto que nos dice que debemos de estar firmes, constantes y creciendo en el Señor, porque Él va a venir. Y termina este versículo de Corintios diciendo esto: sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano. Todos los cafés que invertiste en una persona para hablarle de Cristo no es en vano. Las veces que saliste y dejaste a tu familia por cumplir la obra del Señor, no es en vano. Las veces que quizás sacrificaste un momento de descanso por estar en la iglesia, no es en vano. Lo que invertiste para aprender a tocar un instrumento y ministrar al Señor en la iglesia, no es en vano. Los diezmos, las ofrendas, las donaciones, todo lo que has hecho para el Señor, la Biblia dice, no es en vano, porque tenemos la muestra en Cristo. Murió, fue sepultado, pero la tumba está vacía, resucitó, y nosotros, los que hemos creído, estaremos con Él en las nubes, y mientras Él venga, tenemos que estar haciendo esto. Un joven me dijo una vez, pues si Cristo viene, ¿ya para qué estudio la universidad? Y esto me parece que lo dijo Gigi Ávila, no estoy seguro, no recuerdo exactamente, pero creo que fue el que dijo, tú debes de vivir como que Cristo no viene, pero santificarte como que Cristo viene en cualquier segundo. Hay muchas personas que ya se nos adelantaron y hay unos que se burlan diciendo, Él esperaba que Cristo viniera. Bueno, para Él ya vino, porque ya murió. ¿Y qué crees? La Biblia nos dice que morimos y resucitamos en Cristo. Pero si no nos ha llegado nuestro tiempo y el Señor viene cuando estemos en vida, seremos arrebatados. Esta es la esperanza. Que no te dé miedo el COVID.
Que no te dé miedo los plazos que está poniendo el gobierno, que puso una fecha y ahora pone otra fecha y ahora pone otra fecha. Vemos el sufrimiento que hay en otros países, en nuestras colonias, en nuestras ciudades. Hay mucho. Pero nosotros tenemos vida en el Señor. Y cuando esto realmente se ponga feo, seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. Las últimas palabras en Apocalipsis 22, versículo 12, las últimas palabras del Señor Jesucristo fueron estas: He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. He aquí, yo vengo pronto. Y el Espíritu y la esposa decimos: ya ven, Señor Jesús. Ya ven, Señor Jesús. ¿Te parece si oramos? Si tú has tenido miedo por la pandemia que estamos viviendo, por la crisis económica, por lo que ves en las noticias, vamos a orar. Y llena tu corazón y tus pensamientos de esta esperanza. Llena tu corazón de que Cristo viene y estaremos con Él. Y mientras tanto, no te encierres a llorar. Vamos a trabajar para el Señor hasta que Él venga. Bendito Dios. Gracias, Señor, por tu gran amor. Yo te pido por aquellos que están escuchando y viendo, y que probablemente muchos de ellos tuvieron temor en sus corazones. Y yo te pido, Dios mío, que todo temor se vaya en el nombre de Jesús y sea intercambiado por estas promesas que acabamos de escuchar. Podamos mantenernos firmes y constantes en ti, en tus promesas. Creemos lo que has dicho, creemos que tú vendrás, creemos a tu palabra porque no lo dijiste una ni dos veces, lo has repetido muchas veces. He aquí yo vengo pronto, he aquí yo estoy a la puerta y llamo y toco, y el que me abre yo entraré y estaré con él. Y hoy el Señor está tocando a la puerta de muchas personas, de muchos corazones. Así que yo te invito a que abras la puerta y permitas que Él te tome y Él te toque. Señor, te pido perdón por nuestros pecados. Tal vez tú no habías recibido a Cristo en tu corazón y hoy quieras hacerlo, quieras entender lo que es tener a Cristo y la seguridad de que es el único mediador y el único Dios. Si tú lo has entendido y tú quieres hacerlo y sabes orar, ora tú. Pero si no sabes orar, yo te invito a que repitas, sigas la oración que yo voy a hacer. Dios, yo he entendido que tú eres el único Dios, el único mediador para llegar y tener la vida eterna. Por lo tanto, yo creo en ti y sé que he pecado de muchas maneras y hoy te pido perdón. Sincera y honestamente te pido que perdones todos mis errores y todas mis fallas. Adulterios, borracheras, disensiones, iras, contiendas, chismes, codicias, avaricias y tantas otras cosas que a lo largo de mis días he cometido. Porque yo quiero ser una nueva criatura y quiero, Señor, experimentar esto que acabamos de estudiar, de estar contigo. Iniciando esta conferencia, platicábamos lo terrible que sería escuchar el mensaje de fueron los cristianos, desaparecieron los cristianos y tú te has quedado. No queremos que eso acontezca. Por lo tanto, Señor, nos arrepentimos de nuestros pecados y tomamos tu paz. No se turbe vuestro corazón, crean en mí, porque a donde yo voy les prepararé una morada, y donde yo estoy ustedes estarán, dice el Señor. Así que tú has prometido, Señor, que estaremos contigo, y nos tomamos de esa palabra y recibimos tu paz, recibimos tu bendición en Cristo Jesús. Amén y amén. Antes que te desconectes, quiero orar por todos aquellos que amablemente han estado sembrando, han estado ofrendando al ministerio a través de la cuenta bancaria. Algunos otros han venido a la iglesia, han dejado sus ofrendas
Yo te agradezco infinitamente que no has dejado de hacerlo. Y quiero orar por todos ustedes. Quiero orar incluso por ti que no has podido dar esta ofrenda. Tal vez te ha sido difícil salir o tal vez estás pasando un problema económico. Vamos a orar y vamos a ponerlo en las manos de Dios. ¿Sale? Señor, tu palabra nos llena de bendición cuando nos dices que tú nos cuidarás en el día malo. Yo quiero darte gracias por todos aquellos, Señor, que han seguido sembrando en la iglesia. Aquellos que han dispuesto su corazón para sembrar y ser fieles, Señor, que nos han ayudado a poder continuar con este mensaje, Señor. A poder mantener los servicios y los ministerios que hacemos, Señor, en la iglesia. Gracias por sus vidas. Tu palabra nos dice que tú reprenderás al devorador y lo creemos, Señor. Y mi oración es para que sean benditos sus graneros, benditos sus lagares, porque tu bendición sobrepasa, sobreabunda, es apretada, es remecida, es desbordante, Señor. También quiero pedirte por aquellos que están teniendo problemas económicos, que perdieron el trabajo, que no pueden salir de los hogares, que no pueden, Señor, por alguna razón que tú sabes, ofrendar, diezmar. Señor, yo te pido que ahí donde están, ellos reciban aliento de vida, ellos reciban fuerzas, ellos reciban tu abrazo y la confianza, la fortaleza de que tú estás en control, Señor, de que tú no nos dejarás padecer, de que tú nos cuidarás, de que la plaga no tocará nuestra morada, Señor. Por favor, Dios mío, abre sus ojos y que puedan ver, y sea esta bendición en el nombre de Jesús sobre tus hijos y sobre tus hijas, y esta semana sea la mejor semana de nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios te bendiga y me dio mucho gusto que te hayas conectado. Vamos a seguir con las alabanzas. Estas fueron pregrabadas, pero aún así nos gozamos con el Señor. Te veo el jueves si Dios quiere y nos vemos el domingo también. Hasta pronto. Que Dios te bendiga. Cantemos. Y bendecido, y yo estoy bendecido, yo estoy. Vamos a decir otra vez. Bendecido, yo estoy, yo también estoy. Y bendecido, yo estoy. Oh, su mano está sobre mí, su mano está sobre mí. No descansaré, en Él está mi fuerza, en Él esperaré. Él me ha bendecido en todo mi ser. Él es mi riqueza, tristeza no hay en Él. Porque y bendecido, y yo estoy, aleluya, bendecido, y yo estoy. Dice la Biblia que los cielos son testigos